Nadie habla de los que se quedan en medio, de los que no alcanzan ni a volver ni a llegar, de los que el desierto traga sin ruido. Yo soy hijo de migrantes, crecí escuchando historias de los que sí cruzaron y también de los que nunca regresaron. Pero lo que vas a escuchar ahora no está en ningún periódico, ni en ninguna patrulla, ni en las estadísticas. Son relatos contados en voz baja, entre campamentos, fogatas y caminos de arena. Cuentos de miedo que, según dicen, nacieron del cansancio, del hambre, del calor que derrite los sueños. Pero los que han estado ahí saben la verdad. No todo lo que se ve en la frontera es humano. Estos son 4 relatos terroríficos de migrantes mexicanos, historias que cruzaron la línea del miedo y que los mismos protagonistas juraron no volver a contar. Relato 1. El niño del desierto. Me llamo Rafael, soy de San Luis Potosí y crucé la frontera por primera vez en 2008. Éramos 9 en el grupo, 3 mujeres, un muchacho de Oaxaca y 5 hombres más. El coyote se llamaba Toño, un tipo de rostro curtido y ojos de perro viejo. Nos dijo que el camino era fácil, que en 2 noches estaríamos en Arizona. Mintió. No porque quisiera, sino porque nadie puede prometerle nada al desierto. Salimos de noche, con mochilas pequeñas y botellas de agua. El aire olía a polvo y miedo. Después de unas horas, el calor se quedó atrás y vino el frío, ese que cala los huesos aunque estés sudando. Toño iba al frente, con una lámpara tapada con cinta para que no se viera de lejos. A ratos escuchábamos helicópteros y todos nos tirábamos al suelo hasta que el zumbido desaparecía. La primera noche fue soportable, la segunda no tanto. El agua se nos acabó y Toño empezó a perder la calma. Solo un poco más, repetía, aunque ya nadie le creía. Caminamos sin rumbo, siguiendo luces que aparecían y se apagaban entre los cerros, hasta que la mujer de Oaxaca se desmayó. Toño dijo que descansaríamos unas horas. Nos acurrucamos todos en un pequeño cañón. Desperté con el amanecer. El cielo era una plancha blanca y la arena se veía como una sábana infinita. Pero lo que me hizo abrir los ojos no fue el sol, sino una risa de niño, aguda, lejana, imposible. Me incorporé, creyendo que estaba soñando, y ahí, entre las piedras, lo vi. Un niño de unos 6 años, descalzo, con ropa sucia y una gorra roja demasiado grande. Nos miraba en silencio, con una sonrisa torcida. «Oye, Toño», le dije en voz baja, «¿de dónde salió ese chamaco?» Toño se levantó sobresaltado. «¿Qué niño? Ahí, míralo». Pero cuando señalé, ya no había nadie, solo las huellas pequeñas marcadas en la arena. Y lo raro es que las huellas no llegaban de ningún lado. Empezaban justo donde lo vi y terminaban en el aire, como si el niño hubiera aparecido ahí mismo. El coyote se puso pálido. «No mires atrás si vuelve a aparecer», dijo sin explicar nada más, y seguimos caminando. El calor nos partía la cabeza. El aire se volvió tan seco que al hablar se sentía como tragar vidrio. A media tarde, Toño paró y dijo que había un arroyo más adelante. Lo seguimos, pero al llegar, el agua no era agua. Era una franja de aire ondulado que se desvaneció apenas la tocamos, un espejismo, y entonces lo escuchamos otra vez, el mismo niño, riendo, cerca, muy cerca, pero esta vez todos lo oyeron, incluso las mujeres. «¿Quién lleva a un niño por aquí?», preguntó una temblando. Toño solo murmuró: «No es un niño». Esa noche el miedo fue peor que el cansancio. Nos acurrucamos detrás de unas rocas y el viento silbaba como si alguien soplara con fuerza desde los cerros. En medio del silencio oí pasos, chiquitos, ligeros, acercándose entre la arena, y una voz dulce que susurró: «¿Tienen agua?». No respondimos. Yo sentía el corazón en la garganta. El coyote nos ordenó cerrar los ojos,
Si lo miras, camina contigo. No sé si alguien lo hizo, pero al amanecer la mujer de Oaxaca ya no estaba, solo su mochila, su gorra y una hilera de huellas pequeñas que se alejaban en dirección contraria a la nuestra. Y eso fue solo el principio. En el próximo bloque, el grupo decide seguir adelante, pero descubrirán que el niño no se pierde entre las dunas, lo sigue, y que cada vez que alguien lo ve, una persona menos amanece. Suscríbete y quédate, porque lo que vas a escuchar en el bloque 2 no lo cuentan ni los coyotes. Al amanecer, la arena parecía más pálida, más fría. El sol todavía no salía, pero el miedo ya nos tenía sudando. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que no era posible que la mujer se hubiera ido sola. Estaba deshidratada, sin agua, sin mapa, sin fuerzas. Toño, el coyote, maldijo en voz baja y pateó la mochila que había dejado. Dentro solo había una foto vieja y una botella vacía. La foto mostraba a la mujer con su hijo pequeño, un niño con gorra roja, el mismo que había visto yo la noche anterior. No dije nada, nadie lo hizo, pero todos lo pensábamos. Seguimos caminando. El viento soplaba tan fuerte que levantaba nubes de arena que ardían al contacto con la piel. Las mujeres se cubrían la cara con los pañuelos y los hombres caminábamos con la cabeza gacha. El coyote iba adelante, contando los pasos como si eso le diera control. Cada tanto miraba el horizonte, luego el suelo y después a nosotros. Parecía medirnos. Al mediodía, cuando el calor empezó a derretir la paciencia, escuchamos algo a lo lejos, un silbido. No era el viento, era un sonido humano, como el de un niño jugando. El mismo tono agudo, intermitente. Nos detuvimos, y ahí, sobre una duna, lo vimos otra vez. El niño, exactamente igual, la gorra roja, la sonrisa torcida, los pies descalzos, pero esta vez no estaba solo. A su lado, a unos metros, había una silueta adulta, alta, delgada, inmóvil, observándonos. «¿Quién está ahí?», gritó Toño, apuntando con la linterna. La figura no se movió. Solo el niño levantó la mano, despacio, como si saludara. Y luego ambos desaparecieron con una ráfaga de viento que casi nos tumbó al suelo. Las mujeres empezaron a rezar. Uno de los hombres, Lázaro, se puso de rodillas y dijo que eso era obra del diablo. Pero Toño le gritó que siguiera caminando, que no paráramos ni un segundo. Así lo hicimos. El miedo se volvió gasolina. Esa tarde perdimos la noción del tiempo. Los relojes no servían, las sombras eran confusas. Solo sabíamos que debíamos avanzar, hasta que la arena cambió de color. Pasó de amarilla a gris, como si estuviera quemada, y el aire empezó a oler a humedad. Era imposible. En medio del desierto, ese olor solo podía venir de una cosa: agua. Corrimos, y ahí estaba, un pozo viejo rodeado de piedras. Dentro, el reflejo de un cielo que no era el nuestro. Toño dijo que no tomáramos de ahí, pero Lázaro ya se había arrodillado, desesperado, y metió las manos. El agua estaba helada, demasiado helada. Bebió un trago largo, después otro y otro, hasta que Toño le gritó: «¡Ya párale, cabrón!». Lázaro levantó la cabeza. El agua le caía por la barbilla, pero sus ojos no eran los mismos. Eran negros, completamente negros, y en la superficie del pozo se reflejaba la cara del niño riendo. Retrocedimos todos. Lázaro empezó a convulsionar, se retorcía en la arena, gimiendo como un animal, y de su boca salía un ruido ahogado, como si intentara decir algo. «No, respiren». Eso fue lo último que alcanzó a decir antes de que el cuerpo se quedara quieto. El pozo se secó de golpe, el reflejo desapareció, y el niño volvió a reír. Ahora su voz sonaba por todas partes. «Gracias», dijo, suave, con esa voz imposible. «Ahora tengo agua». Toño lo perdió.
Sacó un machete de su mochila y empezó a gritar al aire. «¿Qué quieres, maldito? ¿Qué eres?» El viento respondió, un viento tan fuerte que tumbó al grupo entero. La arena se levantó formando una espiral y dentro, por un instante, vimos muchos rostros, hombres, mujeres, niños, todos con la misma gorra roja. Cuando el viento se detuvo, el cuerpo de Lázaro ya no estaba, solo su ropa, vacía, llena de arena. Toño tiró el machete, miró al horizonte y dijo algo que nunca voy a olvidar. Aquí los niños no nacen, aquí los niños esperan. El desierto cobra por cada paso y el grupo aún no ha pagado todo lo que debe. En el próximo bloque descubrirás quién era realmente el niño del desierto y qué relación tenía con los migrantes desaparecidos antes de ellos. Suscríbete y quédate, porque lo que van a encontrar bajo la arena en el bloque 3 te quitará el sueño. Quedábamos 5, el aire olía a óxido y a polvo viejo, el sol estaba cayendo, pero el calor seguía golpeando como si el cielo ardiera. Nadie hablaba. Toño, el coyote, iba adelante con la mirada vacía, tambaleándose. Yo solo pensaba en volver, en darme la vuelta y caminar hasta donde fuera, aunque eso significara morir más cerca de mi casa que de la frontera. Pero en el desierto no se vuelve, el desierto no tiene atrás. Esa noche el silencio fue tan denso que hasta los pasos sonaban ahogados. El viento había desaparecido, la arena estaba quieta, sin vida, y de pronto una voz. La voz del niño, clara, sin eco, como si estuviera dentro de nuestras cabezas. ¿Por qué no me ayudaron? Nos detuvimos todos, el sonido venía de todas partes. «¡Sal de ahí, maldito!», gritó Toño, pero la voz se volvió más fuerte. Tenía hambre, tenía sed, y ustedes pasaron de largo. Una de las mujeres empezó a llorar. «No fuimos nosotros», decía entre sollozos. «Nosotros no te hicimos nada». Y entonces el suelo tembló. Apenas un movimiento leve, pero suficiente para que la arena se abriera. De entre la grieta salió un olor insoportable, como carne podrida y humedad. Y después un brazo, seco, ennegrecido, con una gorra roja colgando de los dedos. La mujer gritó. El brazo se hundió otra vez, pero donde antes había arena, ahora había una fosa, un hueco oscuro que respiraba, literal. El aire subía y bajaba, como si el suelo mismo estuviera vivo. Toño dio un paso al frente. «No mires», me dijo, y saltó dentro. Los demás nos quedamos paralizados. Esperamos escuchar su voz, un grito, algo, pero solo se oyeron los pasos pequeños de un niño corriendo alrededor. «Gracias, Toño», dijo la voz. «Ahora tú me enseñas el camino». El hoyo se cerró y el desierto volvió a su calma. Nos quedamos 3, una pareja de Michoacán y yo. Ya no había norte, ni sur, ni guía, solo arena. Seguimos caminando por instinto, siguiendo una luz tenue que parecía venir de lejos, tal vez una patrulla, tal vez un pueblo. Pero mientras más avanzábamos, más se alejaba, y con cada paso sentíamos algo raro bajo la tierra, como si alguien caminara debajo de nosotros. La mujer tropezó, cayó de rodillas, y al levantar la vista, se quedó helada. Yo seguí su mirada, y lo vi. El niño estaba frente a nosotros, a unos metros, pero ahora tenía ojos vacíos, como pozos secos, y detrás de él, decenas de figuras pequeñas, niños y niñas con la piel agrietada por el sol, todos con gorras, todos descalzos, y todos nos miraban en silencio. «Teníamos sed», dijo él. «Ustedes trajeron agua». Y al decir eso, el aire se volvió insoportable. Una ráfaga de calor subió desde el suelo, quemando la garganta, los ojos, la piel. Intentamos correr, pero el suelo se movía, como si respirara, como si el desierto mismo nos jalara hacia su centro. Caí de rodillas. El hombre intentó levantar a su esposa, pero la arena le cubría los pies, los tobillos, las piernas.
Ella gritaba, y de su boca salía arena, arena viva, que se movía como líquido. Yo traté de correr, pero mis piernas tampoco respondían. Todo mi cuerpo pesaba 1 tonelada. El aire se espesó, y el niño se acercó, arrastrando los pies. Se detuvo frente a mí. «Ya no tengas miedo, Rafael». «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté. «Porque tú también te quedas». Intenté gritar, pero la arena me llenó la boca. Y en ese momento entendí algo. El niño no era uno, era todos los que el desierto había tomado. Las risas, las voces, las sombras, eran sus ecos mezclados en una sola alma que vagaba esperando compañía. Lo último que vi fue su gorra roja caer frente a mí. Luego, oscuridad. Me encontraron 2 días después, deshidratado, delirando, con los ojos llenos de arena. Dicen que hablé mientras dormía, que repetía una frase una y otra vez. No los miren, no los toquen, no los nieguen. No crucé la frontera, no quise volver a intentarlo. A veces sueño con él, parado al borde de la cama, con esa sonrisa torcida y la gorra roja en las manos. Y siempre me dice lo mismo. Todavía hay agua, Rafael, solo falta que vengas a buscarla. Dicen que el desierto se traga cuerpos, pero a veces también adopta almas. En el próximo bloque comienza el segundo relato, El puente de los susurros, donde un grupo de migrantes intenta cruzar el río Bravo. Pero las voces que escuchan en el agua no son de los vivos. Suscríbete y quédate, porque a partir del bloque 4 la frontera empieza a hablar. Cruzábamos de noche, sin luna, sin luz, sin ruido, solo el murmullo del agua y los pasos nerviosos de quienes lo arriesgan todo por un sueño. Éramos 7, una familia de Guerrero, 2 muchachos del Estado de México, una señora de Coahuila y yo, Luis Ernesto, de Zacatecas. El Coyote, un hombre delgado apodado El Flaco, nos había prometido que el río estaba bajo, fácil de cruzar. Pero cuando lo vimos, supimos que mentía. El caudal rugía como una bestia negra. Las luces del otro lado parpadeaban como si el norte se burlara de nosotros. El Flaco dijo que esperáramos hasta la medianoche. Nos escondimos bajo los arbustos temblando. El frío era insoportable, pero lo peor era el silencio entre respiraciones. Ese silencio lleno de miedo, esperanza y culpa. Todos lo sentimos, el tipo de silencio que solo existe cuando sabes que una parte de ti puede morir esa noche. A las 12 en punto, el Flaco hizo una seña. Nos metimos al agua. El primer paso fue soportable, el segundo helado, el tercero insoportable. El agua me cortaba la piel, me tiraba hacia abajo. A cada movimiento sentía como el río me agarraba de los tobillos, intentando quedárselo todo. Una mujer detrás de mí empezó a rezar. «Santa Madre, Santa Madre». Su voz se cortó con una ola. Avanzábamos en fila, tomados de una cuerda. El Flaco adelante, yo detrás de él. El río rugía, pero debajo de ese rugido había otro sonido, un murmullo, suave, pero constante, como si alguien hablara desde el fondo. Al principio creí que era el eco del agua chocando con las piedras, hasta que las palabras se formaron. «No los dejes ir». Me detuve. «¿Escucharon eso?», pregunté. El Flaco no respondió. Solo gritó: «¡Camina, cabrón! ¡No te pares!». Pero las voces seguían. Ahora eran muchas. Hombres, mujeres, niños, todos murmurando a la vez. Algunos rezaban, otros lloraban, otros pedían ayuda. Y entre todas esas voces, una sobresalía. Una voz femenina, dulce, pero fría. El agua recuerda. Tragué saliva, miré hacia abajo y la vi, entre la corriente, una cara, pálida, con los ojos abiertos, flotando justo bajo mis pies. Intenté gritar, pero el agua me entró en la boca. Me hundí un segundo y cuando salí, la cara ya no estaba. El Flaco seguía gritando que avanzáramos.
El niño de la familia lloraba, aferrado a su madre, pero entonces la cuerda se tensó. Alguien tiraba desde el otro lado, con fuerza. El flaco maldijo. Pensó que era una corriente, pero la cuerda se movía de forma rítmica, como si alguien la jalara con las manos. ¡Suelta!, gritó, y todos la soltamos. La cuerda desapareció bajo el agua, como si el río se la tragara. Nos quedamos flotando, tratando de no perder el equilibrio. La corriente nos llevó unos metros río abajo, hasta un punto más tranquilo. Ahí pudimos tocar fondo. Respiré con dificultad. El flaco nos contó: faltan 2, la señora de Coahuila y el muchacho más joven. Nadie los había visto desaparecer, solo la cuerda que se movía sola antes de hundirse. El flaco quiso volver, pero el río rugió tan fuerte que retrocedió. Y fue ahí cuando todos lo escuchamos. Una canción lenta, triste, de cuna, venía del agua, y la voz que la cantaba era de una mujer. Duerme, niño, duerme ya. No llores, que el río te va a cuidar. El flaco cayó de rodillas murmurando: no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa?, le pregunté. Esa canción, dijo, mi abuela la cantaba cuando alguien moría ahogado. El agua se agitó. Pequeñas burbujas comenzaron a subir a la superficie, y dentro de ellas, como espejos diminutos, se veían rostros, los desaparecidos, los que el río había tomado. El niño gritó. Su madre lo cargó, corriendo hacia la orilla, y cuando la tocó, el suelo se abrió como una boca. El agua la succionó en segundos, dejándola a él solo. El pequeño quedó de pie, empapado, mirando el río, y el río le devolvió la mirada. Una mano de mujer salió del agua, tocándole la mejilla, y el niño, en lugar de huir, sonrió. Es mi abuela, dijo, y se lanzó. El flaco se metió detrás de él, pero el agua lo escupió segundos después. El niño nunca volvió a salir. Dicen que el río Bravo no ahoga, llama por su nombre, y cuando responde, se queda con los tuyos. En el próximo bloque, el grupo encontrará un puente que no aparece en los mapas, y sobre él escucharán las voces de los que se quedaron abajo. Suscríbete y quédate, porque en el bloque 5 descubrirás por qué algunos migrantes dicen que el río te cruza a ti. El flaco no volvió a hablar. Nos quedamos 4, empapados, tiritando de frío y con la garganta en carne viva por tanto gritar. El sol empezaba a levantarse y la niebla se alzaba del agua como un velo. El río ya no rugía, solo respiraba, y cada vez que el viento se movía, parecía que susurraba nombres, los nuestros. Yo intentaba no escucharlos. Caminábamos por la orilla, buscando un punto más seguro, pero la corriente seguía moviéndose rara, como si el cauce respirara a destiempo. A ratos se inflaba, a ratos se hundía. El flaco caminaba adelante, tambaleándose, llevaba los ojos rojos y la mirada perdida. Parecía hablar solo. No los quería dejar, decía una y otra vez. No los quería dejar. El hombre de Guerrero, don Julián, lo tomó del brazo. Oiga, compa, cálmese, tenemos que seguir. El flaco lo miró sin pestañear. No me hables como si estuviera vivo. Nos quedamos helados, pero antes de poder decir algo, el río rugió otra vez, no con fuerza, sino con rabia. Y del agua emergió algo imposible, un puente, sí, un puente viejo, de madera podrida y sogas cubiertas de musgo. Nadie lo había visto antes, ni el flaco, ni don Julián, ni yo. Pero ahí estaba, parecía flotar sobre la corriente, anclado a nada, como si el agua lo sostuviera desde abajo. ¿Lo ven?, preguntó el flaco, con una sonrisa temblorosa. Nadie respondió. Es una señal, dijo él. El río nos está dejando pasar. La mujer que quedaba, Teresa, retrocedió un paso. No, no, eso no es de Dios. Pero el flaco ya estaba caminando hacia el puente. Sus botas chorreaban barro.
y cada paso hacía crujir la madera como si el puente tuviera voz. «¡No subas!», le grité, pero no me escuchó, o tal vez sí, y simplemente no le importó. Dio 3 pasos, el puente se estremeció, y entonces todos lo oímos, un susurro, no uno, cientos, miles de voces que murmuraban al mismo tiempo, palabras incomprensibles, como si hablaran bajo el agua, y entre ellas reconocí una. Luis Ernesto. Sentí que el corazón se me detenía. Esa voz era la de mi madre, su acento, su tono, su temblor. Era imposible, ella estaba viva en Zacatecas esperándome. Pero el río no miente. El flaco siguió avanzando. Sus pasos se perdían en la niebla. A mitad del puente se detuvo. «Hay alguien aquí», dijo, y miró hacia abajo. Nosotros también lo hicimos. Entre las rendijas del piso se movían manos, decenas de manos pálidas, transparentes, que rozaban sus botas, que lo acariciaban, que parecían pedir ayuda. «Nos están esperando», susurró el flaco, y dio un paso más, solo uno, el suficiente para que el puente se tragara su cuerpo. No cayó, se deshizo. Su forma se derritió en un soplo de niebla y desapareció entre los tablones. Teresa gritó, corrió de vuelta a la orilla, tropezando con las piedras, mientras don Julián y yo nos quedamos paralizados mirando la nada. El puente seguía ahí, pero ya no se movía. Solo se balanceaba, suave, como si respirara. Pronto, una sombra cruzó de un extremo al otro, pequeña, delgada, como un niño, y una voz infantil dijo desde el centro: «El agua los cruzó. Ustedes solo siguen caminando». La niebla se cerró, el puente desapareció, y el río volvió a sonar normal. Nos quedamos de pie sin entender que era real y que no, hasta que don Julián, con la voz rota, dijo: «Ya no importa llegar al otro lado, mijo. Solo importa que el río no nos recuerde». Volteé hacia la corriente y por un segundo, lo juro, vi mi propio rostro flotando bajo el agua, pálido, con los ojos abiertos, sonriendo. El río Bravo no olvida los nombres que pronuncia, y esa noche el mío ya era uno de ellos. En el próximo bloque descubrirás lo que le ocurrió a Teresa cuando intentó rezar por los muertos. Y el agua le respondió: «Suscríbete y quédate, porque el bloque 6 te mostrará cómo suenan las oraciones cuando el infierno las escucha bajo el agua». Después de que el puente desapareció, Teresa no quiso seguir. Se hincó en la arena mojada, con el rosario apretado en las manos. El amanecer apenas asomaba y el agua del río se veía gris, inmóvil, como si también nos observara. Yo le dije que debíamos alejarnos, que no podíamos quedarnos tan cerca del cauce, pero Teresa solo murmuraba entre dientes, temblando: «No voy a irme sin rezar por ellos, por el niño, por la mujer, por el flaco». Don Julián se persignó resignado. «Hazlo rápido, mija». Y ella empezó. Al principio fue un rezo común, suave, tembloroso: «Padre nuestro que estás en los cielos». Pero a los pocos segundos algo cambió. El viento se detuvo, el río dejó de moverse y las palabras empezaron a sonar duplicadas. Una voz idéntica a la de Teresa las repetía, palabra por palabra, desde dentro del agua. «Padre nuestro», decía ella. «Padre nuestro», respondía el río. Don Julián y yo nos miramos sin respirar. Teresa no se dio cuenta. Siguió rezando, con los ojos cerrados, mientras el eco líquido seguía su oración al unísono, hasta que la voz del río se adelantó. «No nos dejes caer», dijo Teresa. «Ya caímos», respondió el río. Ella abrió los ojos, confundida. Miró hacia el agua y lo que vio le quitó la voz. Justo frente a ella, decenas de rostros emergían del cauce. Los reconocimos, los migrantes que habían desaparecido, los del grupo del flaco, los del otro lado, incluso los de las noticias viejas. Todos flotando,
todos con la boca abierta, repitiendo su oración. Teresa empezó a llorar. Tiró el rosario y gritó: «¡Déjenlos ir! ¡Déjenlos ir, por amor de Dios!». Las aguas respondieron con una carcajada hueca, y de pronto el río empezó a subir. Una ola se levantó frente a nosotros, no con fuerza, sino con intención. Parecía tener forma. Tenía hombros, brazos, rostro, el rostro de una mujer. Era hermosa y terrible. Cabello oscuro flotando como algas, ojos vacíos que no miraban a nadie y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Su piel era transparente y dentro de ella se veían los cuerpos atrapados, flotando como insectos bajo el vidrio. «¿Quién eres?», pregunté sin pensarlo. La figura giró lentamente hacia mí, y su voz fue un murmullo de 100 gargantas hablando a la vez. «Soy lo que el río se traga cuando ustedes rezan tarde». Teresa se levantó, empapada, temblando. Levantó la cruz del rosario y gritó: «En el nombre de Dios te ordeno que te marches». La figura sonrió. «Ya estoy marchándome», susurró, «contigo». El agua se partió y la envolvió de pies a cabeza. La jaló como si el río tuviera manos. Yo corrí hacia ella, pero don Julián me sujetó. «No, muchacho, el río no devuelve lo que toma». En segundos el cuerpo de Teresa desapareció. Solo quedó flotando su rosario, girando lentamente, y el eco de su voz, que seguía rezando bajo el agua. Nos quedamos ahí, inmóviles, hasta que el sol subió por completo. El río volvió a su calma, y el aire olía a hierro y sal. Don Julián se arrodilló, metió las manos al agua y murmuró algo que nunca olvidaré. «El agua también reza, mijo, pero reza por los suyos». Luego se persignó, se puso de pie y siguió caminando río arriba. No volví a verlo. Solo supe que meses después encontraron su cuerpo, seco, sin signos de ahogo, pero con la piel cubierta de una fina capa de limo, como si hubiera dormido bajo el agua durante años. Yo fui el único que cruzó, pero nunca me fui del todo. A veces, cuando llueve fuerte, escucho esa canción de cuna flotando entre los truenos y me pregunto si el río, desde allá lejos, todavía sabe mi nombre. El agua recuerda, me dice el sueño cada noche, y cuando despierto, mis manos huelen a humedad. Hay cosas que no se cruzan, porque ya te están esperando del otro lado. En el próximo bloque comienza el relato 3. La casa del coyote muerto, donde un grupo de migrantes se refugia en una vieja vivienda abandonada en el desierto, sin saber que quien los protege ahí ya está muerto. Suscríbete y quédate, porque lo que sucede dentro de esa casa en el bloque 7 te hará desconfiar de cada sombra que ofrezca ayuda. Cruzábamos Sonora, esa parte donde el sol no calienta, quema. Éramos 6, 3 hombres, 2 mujeres y una niña de unos 8 años. El coyote se hacía llamar el Güero, aunque era más moreno que todos nosotros. Tenía tatuajes viejos en los brazos y un ojo medio cerrado, como si siempre sospechara de algo. Nos había prometido que en 2 días estaríamos en Nogales, pero al tercer día ya se le notaba nervioso. El agua se acababa, los mapas no coincidían, y la brújula que traía colgada del cuello giraba sin parar, como si el norte se hubiera perdido. Al caer la tarde, el cielo se volvió rojo, y de pronto, entre las dunas, apareció una casa, una estructura vieja, de adobe, con el techo hundido y una puerta medio caída. No tenía sentido que estuviera ahí, en Ninox, medio de la nada. Pero cuando el viento sopla arena en los ojos y los pies sangran, una sombra vale más que cualquier duda. El Güero fue el primero en acercarse, empujó la puerta, el sonido fue como un gemido. «Aquí pasamos la noche», dijo. Dentro olía a tierra húmeda. Las paredes tenían marcas raras, como si alguien las hubiera raspado con las uñas. Había una mesa, una lámpara rota y 3 catres con mantas viejas.
La niña se abrazó a su madre. El güero encendió una vela. No se separen, aquí estamos seguros. Nadie preguntó por qué. Todos queríamos creerlo. Esa noche, por primera vez en días, dormimos bajo un techo. Pero el sueño no trajo descanso, trajo ruidos. A la medianoche me despertó un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Miré alrededor. El güero no estaba, solo la vela consumiéndose y la niña dormida junto a su madre. Me levanté despacio. El aire dentro de la casa era raro. Se movía en todas direcciones como si respirara, y del fondo de una puerta semicerrada salía un murmullo. Alguien hablaba, una voz grave, rasposa. «No salgas, no ahora». Pensé que era el güero. Me acerqué con el corazón latiendo en el cuello. La puerta estaba entreabierta. Detrás, oscuridad total. «¿Güero?», susurré. El murmullo se detuvo, y entonces una voz, igualita a la suya, respondió desde adentro. «Sí, aquí estoy». La vela parpadeó. Por un instante vi una sombra enorme cruzar detrás de la puerta. Algo que se movía agachado, como si arrastrara los pies. Retrocedí un paso, pero la voz volvió a hablar, más cerca. «Ya casi amanece, duerman tranquilos». Cerré la puerta con cuidado, y al hacerlo sentí una mano fría tocarme el hombro. Giré rápido. Era el güero, pero venía entrando por la otra puerta. «¿Qué haces despierto, cabrón?», me dijo, medio molesto. «Te oí allá adentro». «¿Allá a dónde?», preguntó frunciendo el ceño. Le señalé la puerta del fondo. El güero la miró y se quedó pálido. «Esa puerta no se abre», dijo. «¿Por qué?». «Porque del otro lado ya no hay nada». Fui a comprobarlo. La abrí despacio. Un aire podrido me golpeó la cara. Adentro no había habitación, ni pasillo, ni nada. Solo un muro sólido de tierra y cal, como si la puerta diera directo al suelo. El güero se persignó. Les dije que no se separaran. «¿Qué pasa aquí?», le pregunté. Él se quedó callado un rato, y luego dijo algo que me heló la sangre. «Esta casa era de un coyote viejo, un tipo que ayudaba a gente hace muchos años». «¿Y qué le pasó?». «Dicen que murió en el desierto, pero su cuerpo nunca lo encontraron». «¿Y?». «Y que la casa siguió recibiendo gente». Nos quedamos en silencio. Afuera soplaba el viento. Adentro se escuchaban pasos, pequeños, lentos, como de alguien que caminaba descalzo por los pasillos que ya no existían. Esa noche nadie volvió a dormir. Solo esperábamos a que amaneciera. Y cuando la primera luz del sol entró por la ventana, vimos las huellas, marcas de pies descalzos, frescas, que iban desde la puerta sellada hasta la mesa. Y sobre la mesa, una taza de peltre con café recién hecho. A veces, la ayuda llega del otro lado y no te cobra dinero. En el próximo bloque, descubrirás quién era el verdadero dueño de esa casa y qué dejó enterrado bajo el suelo, esperando a que los migrantes llegaran. Suscríbete y quédate, porque el bloque 8 revela lo que el coyote muerto todavía cobra en la oscuridad. El amanecer no trajo alivio, solo más preguntas. El güero revisó las huellas sobre la mesa una y otra vez. No eran nuestras. Eran demasiado pequeñas para los hombres y demasiado grandes para la niña. Eran huellas de alguien que no debía existir. La taza de café seguía ahí, humeante. El vapor olía a canela y ceniza. La madre de la niña lloraba en silencio, abrazándola con fuerza. Uno de los hombres, Chava, se acercó al güero y le preguntó: «¿Quién diablos está jugando con nosotros?». El güero no respondió. Solo se quitó el sombrero, lo puso sobre el pecho y dijo: «No es juego». «¿Entonces qué es?», insistí. «Es una deuda». El silencio se hizo más pesado que el calor. El güero respiró hondo.
Esta casa era de un coyote llamado Matías Rentería. Hace como 20 años ayudó a cruzar a más de 100 personas por este mismo camino. Nunca cobró, solo pedía una cosa, que al llegar al otro lado volvieran a rezar por él. Pero nadie lo hizo, y una noche el desierto se lo tragó. Me tembló la voz. ¿Y crees que esto es él? El güero asintió. Dicen que su alma se quedó guiando gente, pero cuando los vivos olvidan a los muertos se cansan de ayudar, y cuando se cansan, empiezan a cobrar. Chava se rió nervioso. ¿Cobrar? ¿Cómo? El güero lo miró con tristeza. Con lo único que todos traemos encima. ¿El dinero? No. ¿Entonces qué? El aliento. Nadie habló más. Salimos de la casa con el sol pegando directo en la cara. Caminamos un par de horas hasta encontrar un grupo de mezquites que ofrecía algo de sombra. El güero se detuvo, se dio la vuelta y dijo: «No miren atrás». «¿Por qué?», preguntó la mujer. «Porque si lo hacen, la casa va a estar más cerca que antes». Pensé que deliraba por el calor, pero no. Tuve la curiosidad maldita de girar la cabeza y ahí estaba, la casa, a solo unos metros, más cerca que antes, como si nos hubiera seguido. Me quedé sin aliento. La puerta se movía con el viento, y juraría haber visto una silueta asomarse por la ventana, observándonos. El güero me gritó: «Te dije que no la miraras». El suelo tembló. Un sonido grave salió desde el desierto, como un gemido de tierra que se abre. La niña empezó a llorar. «Mamá, el Señor está fuera». Todos volteamos. Frente a nosotros, de pie bajo el sol, había un hombre, delgado, cubierto de polvo, con la ropa rasgada. Llevaba un sombrero viejo y sostenía un bastón de madera. El güero se quitó el suyo y murmuró: «Matías». El hombre levantó la cabeza. Su piel estaba seca, como papel quebrado, y sus ojos no tenían pupilas. Eran blancos, brillaban bajo el sol como espejos. «¿Por qué no rezaron?», preguntó con una voz que sonaba a viento y a hueso. Nadie respondió. Yo los llevé a todos, y ninguno volvió por mí. Su bastón golpeó la arena, el eco retumbó como un trueno. El güero se adelantó. «Déjalos pasar, viejo». No sabían lo que hacían. Matías lo miró en silencio y después sonrió. «Tú sí sabías». El güero palideció. Yo solo quería ayudarlos». «Como yo», respondió Matías, y dio un paso hacia él. El aire se volvió espeso, el calor desapareció, y por un instante el desierto olió a café recién hecho. El güero cayó de rodillas, el polvo se levantó a su alrededor como si respirara, y cuando se disipó ya no estaba. Solo su sombrero, con la cinta rota, tirado en la arena. Matías nos miró uno a uno, sus ojos vacíos parecían atravesarnos. «Nadie cruza sin pagar», dijo, y al girar se disolvió entre el aire caliente como si nunca hubiera estado ahí. Volvimos la vista hacia atrás. La casa había desaparecido, pero en el suelo, justo donde el güero se había arrodillado, había una nueva puerta de madera clavada en la arena, con un letrero grabado a cuchillo que decía: «Pase el siguiente». El desierto no perdona a los que olvidan agradecer. Y esa noche alguien más cruzó por esa puerta. En el próximo bloque comenzará el relato 4, el tren de los lamentos, donde los migrantes que suben al techo de la bestia descubren que algunos vagones ya no transportan vivos. Suscríbete y quédate, porque el bloque 9 te mostrará el sonido que el viento nunca debería imitar, el llanto de un tren fantasma. Hay un sonido que ningún migrante olvida, el del tren arrancando en la madrugada, el crujir del metal, los silbidos lejanos y ese rugido que parece venir del infierno mismo. Le dicen la bestia, y no por su tamaño, sino porque devora a los que se confían. Yo me llamo Efraín, soy de Hidalgo,
y tenía 20 años cuando subí por primera vez. Llevaba 3 días sin comer, una botella de agua y la foto de mi madre doblada en el bolsillo. A mi lado iban otros 30, hombres y mujeres apretados sobre el techo del vagón. Algunos rezaban, otros lloraban y otros simplemente miraban hacia adelante, como si el miedo ya fuera parte del paisaje. Cuando el tren empezó a moverse, todos se aferraron con fuerza. El viento cortaba la cara y el metal ardía con el sol del mediodía. El sonido de las ruedas contra los rieles era casi hipnótico. Tac, 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 tac. Pero entre esos golpes, juraría haber escuchado otra cosa. Una voz, lejana, susurrando entre el hierro. «No los lleves, no los lleves». Pensé que el hambre me estaba jugando una mala pasada, pero no era el único que la oía. Una mujer que iba detrás de mí, doña Petra, me tocó el hombro. «¿Tú también la escuchas, hijo?» «¿Qué cosa?» «Esa voz». «Sí». Ella asintió con tristeza. «Es la de los que se quedaron debajo». Me quedé helado. «¿Debajo?» «Sí», dijo. «Los que se caen, el tren nunca se detiene, solo los aplasta y se los lleva. A veces, cuando el calor baja, el metal se calienta con sus lamentos». Esa noche el cielo se cubrió de nubes y el tren empezó a reducir la velocidad. Nadie entendía por qué. No había estación cerca. El conductor no dio señales y, sin embargo, el tren se detuvo en seco en medio de la nada. El silencio fue absoluto, solo el eco del hierro enfriándose, hasta que poco a poco empezaron a escucharse pasos sobre los vagones, pero más, muchos más de los que éramos arriba, como si decenas de personas caminaran entre nosotros sin tocarnos. El aire olía a óxido y sudor viejo. Un hombre gritó desde el último vagón: «¡Oigan! ¡Hay gente allá atrás!». Encendieron una linterna, y lo que vieron nos hizo perder el alma. Cuerpos, decenas de cuerpos caminando sobre el techo de los vagones, sin moverse realmente, como sombras pegadas al metal. Sus ojos brillaban como brasas, y sus bocas estaban abiertas, murmurando algo entre dientes. Doña Petra se santiguó. «Son los que se cayeron», dijo. «¿Qué quieren?», pregunté. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Un lugar. El tren volvió a moverse solo. Nadie lo conducía. Los motores estaban apagados, pero los vagones avanzaban con un chirrido constante. Los fantasmas caminaban entre nosotros, sin hacernos daño, como si buscaran sitio. Uno se agachó frente a mí. Tenía el rostro destrozado, la piel arrancada, los ojos hundidos, y aún así sonreía. «¿A dónde vas?», me preguntó con una voz ronca. «A cruzar», respondí sin pensar. «Yo también», susurró, y se dejó caer del tren. El golpe sonó seco. El tren siguió avanzando, pero en el suelo, detrás de nosotros, el cuerpo se levantó de nuevo, caminando entre los rieles. Nadie durmió esa noche. Las luces del tren se apagaron solas, y el metal vibraba como si respirara. Cada cierto tiempo se oía un suspiro, un gemido, un «ayúdame» perdido entre el ruido. Y lo peor fue cuando el vagón donde íbamos empezó a oler a sangre caliente. El suelo del techo estaba tibio, lo juro, como si alguien respirara bajo nosotros. Un hombre alzó una tabla y gritó. Abajo no había maquinaria ni cables, solo una masa oscura como carne, palpitando. El tren rugió, pero no como una máquina, sino como un animal. Y la voz volvió a escucharse en todos los vagones. «No los lleves, no los lleves. Dicen que hay trenes que no transportan cuerpos, sino pecados, y la bestia guarda muchos». En el próximo bloque, el grupo descubrirá lo que realmente mueve ese tren y por qué, en algunos viajes, nadie llega al final. Suscríbete y quédate, porque el bloque 10 te mostrará cómo suena cuando el metal empieza a gritar. El tren seguía avanzando, aunque nadie lo conducía.
Los motores estaban apagados y sin embargo el hierro temblaba con una vida que no era mecánica. La noche era tan negra que parecía tragarse el humo. Nadie hablaba, solo el sonido del viento y ese olor a sangre que se hacía más fuerte con cada kilómetro. Yo trataba de concentrarme en el horizonte, en cualquier cosa que no fuera el murmullo del metal, pero no servía. El tren gemía, sí, gemía, como si le doliera moverse. Cada curva era un lamento, un rugido que venía desde las entrañas. «Esto no es normal», susurró doña Petra. «Este tren no está vacío». Nadie respondió, pero todos lo sabíamos. Un joven de Chiapas, Manuel, empezó a rezar. Sus palabras se mezclaban con el ruido del hierro, creando un eco irregular, y entonces algo debajo de nosotros respondió. Un golpe, luego otro y otro, como si alguien golpeara el techo desde el interior. «¿Oyeron eso?», preguntó. Sí, todos lo oímos, y después, lo imposible, una respiración, lenta, profunda, venía del vagón debajo del nuestro. Me asomé por el borde con cuidado. La oscuridad era total, pero entre el ruido del tren se escuchaba algo más, una especie de quejido húmedo, como si la maquinaria respirara. Doña Petra me tomó del brazo. «No mires». «¿Por qué?». «Porque si ves quién maneja, te quedas». No entendí lo que quiso decir hasta que el tren se detuvo de golpe, las luces parpadearon y un silbido desgarrador recorrió los vagones. No venía del frente, venía de abajo. Manuel, desesperado, bajó por la escalera lateral. «Voy a ver qué pasa», gritó. «No bajes», le gritamos todos, pero ya era tarde. Lo vimos desaparecer entre las sombras, escuchamos sus pasos sobre la grava, y luego, silencio, ni un grito, ni un golpe, solo el tren temblando, como si respirara más rápido. De pronto, el metal bajo nuestros pies se calentó, tanto que empezamos a movernos del lugar, tratando de no quemarnos. El olor a carne volvió, esta vez más fuerte, y entonces lo entendimos. El tren se alimentaba. Las luces volvieron a encenderse solas y los vagones comenzaron a moverse otra vez, pero ya no sonaban como antes. El ritmo había cambiado. Ya no era tac-tac, sino latido, latido, como un corazón. Doña Petra se persignó y dijo con voz rota: «Está vivo. El tren está vivo». Yo no quería creerlo, pero el aire era caliente, espeso. Cada respiración dolía, y entre los vagones una figura caminaba lentamente, arrastrando algo. Era Manuel, pero no era él. Su piel estaba gris, los ojos blancos y en la espalda un hueco que latía. Subió sin decir palabra, se sentó junto a doña Petra. Ella lloraba, murmurando oraciones, y él solo sonrió. «Ya llegué», dijo con voz hueca. «¿A dónde?», preguntó ella. «¿A dónde todos llegan?». Entonces abrió la boca, y lo que salió no fue aire, fue humo negro, denso, caliente, con olor a hierro. Ese humo se metió entre los vagones, cubriéndolo todo. Yo sentí que me ardían los pulmones, y entre el humo escuché una voz profunda, metálica, que dijo: «Ya nadie baja». El tren rugió, las luces se apagaron, y a través del humo pude ver los rostros pegados al metal, miles de rostros, como si el vagón entero estuviera hecho de piel humana. Bocas abiertas, ojos que lloraban sangre, manos fusionadas al acero, todos moviéndose al ritmo del tren, todos respirando juntos. Doña Petra gritó. Se levantó tratando de saltar del vagón, pero el humo la cubrió. Su cuerpo se endureció, se volvió gris, y en segundos se pegó al suelo metálico. Su rostro quedó atrapado entre los tablones, como si fuera parte del tren, y el hierro la absorbió. Yo me arrastré hasta el borde, sin aire, sin voz, y antes de saltar, sentí algo que me detuvo, una mano fría, la de Manuel. «Si saltas, el tren te busca», dijo. «Y si me quedo, entonces lo empujas tú».
Me solté con todas mis fuerzas y caí. El golpe me dejó sin sentido. Cuando abrí los ojos, el tren se alejaba a lo lejos, con un sonido que ya no era rugido, era un llanto. Dicen que si escuchas un tren llorando entre la madrugada y el amanecer, no corras, porque lo que escuchas no son frenos, son los que se quedaron empujando el peso de sus pecados. Suscríbete y quédate, porque en el bloque 11, el final, se revelará lo que une a todos los relatos: el niño del desierto, el río que reza, la casa que respira y el tren que llora. Todo forma parte del mismo camino.